PP le regalas una brújula, al PSC-PSOE un GPS. Pero aparte de eso, yo me gustaría que comentaseis vosotros, porque después, aparte de vuestra vida pública, después hay la vida de los pasillos, si detrás de las personas, en sentido personal, fuera de lo que es el partido, ¿no veis una rebelión, no sé, en diputados del PSOE o del PP, aunque sea particular, aunque no se atrevan a decirlo, porque se están jugando sus anchuelas? ¿Lo veis en los pasillos algún amago de rebelión? ¿No? ¿Le contesto? Sí. A ver, yo al al PP le regalo una brújula, pero al PSC ya no le regalo nada. A ver, yo he pasado 20 años de mi vida intentando teorizar cómo se puede convencer al PSC de que, mira, ya he fracasado. No hay nada que regalar, todo está perdido, hay que ganarlos. Hay que ganarlos, no hay más. Estos ni con GPS. Son... No, pues ahora no puedo decir esto porque soy político, pero no hay nada que hacer. O sea, la gente que está en el PSC está en un pesebre. Yo conocía la política intelectualmente, ahora que la conozco desde dentro, lo que pensaba intelectualmente se ha afincado mucho menos en la realidad y encima es peor, ¿no? Con lo cual, cuando yo veo a un presidente de la Generalitat, no sé si puedes decir esto, tú que eres más... Por si acaso no lo digo. Tienes inmunidad parlamentaria. Bueno, en las preguntas parlamentarias no lo digo, entonces yo me dejo guiar por los que tienen experiencia. En las preguntas parlamentarias, en fin, le hacen las preguntas y todos nosotros nos quedamos boquiabiertos diciendo, y este es el presidente de la Generalitat. Pero sin embargo, los suyos le aplauden. Y digo, ¿qué deben aplaudir? Es que el nivel intelectual es nulo. Son empleados. El nivel político es la nada. ¿Partido político socialista de qué? Es la oficina de empleo, que los pone así, los revisa todas las listas. Es que yo eso no lo entiendo. El ciudadano, nosotros, a ver si lo hacéis vosotros en el PP y aprendéis, el ciudadano, nosotros tenemos listas abiertas, limitación de mandato, podría solucionar algunas cosas de estas, pero desde luego el PSC, de verdad, el que no esté convencido que se convenza, no hay nada que hacer. El que piense que puede cambiar o que en los pasillos hay rebeliones de nada, está apañado. Nada. Lo que hacemos nosotros en Cataluña es lo que lo que hay que hacer. Ganar poder. Y si no tenemos poder, es lo que ha dicho nuestro eurodiputado, ellos ganarán siempre. Le tenemos que ganar por poder, no por convicciones, ni por razones, ni por ideas. Desprecian nuestras ideas hasta el fondo. Y si nos pudieran excluir completamente, nos excluirían. Hola, a ver. Hace unos 3 meses o 4, el Ciudadanos escribió a la mesa, al presidente del Parlamento Europeo, porque el Partido Socialista Catalán había tenido la osadía de decir que grupúsculos de extrema derecha, entre los que se contaba el colectivo Basta Ya y Ciudadanos, habían tenido relación con unos afiliados al Partido Socialista Catalán a los que expedientaba. Entonces, Ciudadanos decía que el colectivo Basta Ya había recibido del Parlamento Europeo el premio a la tolerancia. Es un premio, el premio Sájarov a la tolerancia, efectivamente, el premio Sájarov, efectivamente. Entonces, os decíamos, el Parlamento Europeo concede un premio de esta categoría a grupúsculos de extrema derecha, y esto lo dicen parlamentarios del mismo Parlamento Europeo, el Partido Socialista Catalán está en el Parlamento Europeo, entonces o le quitan el premio Sájarov al colectivo Basta Ya o se toma alguna medida. El Parlamento Europeo no ha realizado.
No ha reaccionado. Hasta ahora estamos esperando la respuesta. Bueno, Estás en la mesa. Sí, vamos a ver. Lo que pasa es que el premio Sájarov se le dio a Basta Ya porque es un premio que se concede a personas o entidades que han destacado en la defensa de los derechos humanos y de las libertades civiles y políticas. Entonces, es el premio más prestigioso que da el Parlamento Europeo. Y lo vino a recibir, en nombre de Basta Ya, Fernando Savater, que hizo un magnífico discurso en el Pleno, desde la tribuna, ¿no?, del Parlamento. Y recuerdo que fue un día, vamos, todo el mundo tiene un recuerdo extraordinario de ese día. El discurso de Fernando, que lo conoceréis, porque fue un discurso que él preparó con mucho cuidado y tal, fue un discurso extraordinario. Por tanto, yo recuerdo esa jornada del Parlamento Europeo como una jornada absolutamente, en fin, gloriosa, vamos, fue un éxito. Esta carta, el presidente del Parlamento la recibió, efectivamente. Nunca se comentó en la mesa oficialmente. Nunca se comentó en la mesa oficialmente. Y privadamente me dijo que, bueno, que él eso lo iba a meter en un cajón y que lo iba a obviar. Eso es lo que ha hecho. Vamos, creo que es suficientemente elocuente, ¿no? Consideró tan absurdo que ni siquiera le quiso dar relevancia o aire a este asunto. Por tanto, el premio Sájarov, que se dio a Basta Ya, vamos, Basta Ya lo sigue teniendo con toda legitimidad y eso no tuvo allí la menor trascendencia ni el menor eco. Nunca llegó a la mesa. O sea, el presidente lo metió en un cajón y ahí se ha quedado. Hola, buenas noches. Esta pregunta me gustaría que respondiera el señor Antonio Robles. Según usted, el proyecto... Perdón. Según usted, el proyecto de Ciudadanos ha sido un largo camino de resistencia al nacionalismo. Sin embargo, ahora que parece que hemos llegado a un determinado elemento, o sea, las primeras fuerzas, nos encontramos con que las fuerzas se dividen y aparecen dos partidos, Ciudadanos y UPyD. Incluso vemos que parece que no se está haciendo nada para intentar fusionar los dos elementos. Incluso con gente como usted, que lleva desde el principio de este tema, bueno, pues no parece que se haga nada para fusionar. Hay muchos militantes de ambos partidos que estamos hartos de chiringuitos, que estamos hartos de historias que vienen de lejos. Entonces, la primera pregunta es directa. ¿Y estarías dispuesta a sumar esfuerzos para conseguir un proyecto común? Por favor, contesta contesta de una forma clara. Como he dicho antes, estamos hartos de chiringuitos. Queremos respuestas claras. La segunda es cómo verías la creación de una plataforma de reunión Ciudadanos-UPyD desde las bases, para crear condiciones que hagan posible una fusión algún día. ¿Estarías dispuesto a apoyarla? Nada más. Preguntas fáciles, ¿eh? Bueno, yo de todas maneras, a ver, parte de esas preguntas, la filosofía de esas preguntas, creo que yo desde hace mucho tiempo, creo que desde el principio de que se fundó Ciudadanos como partido político, he defendido primero la incorporación de Rosa Díez a nuestro proyecto y cuando eso no fue posible, el acercamiento a UPyD. Lo he hecho de forma pública, lo he firmado, lo he defendido en el Consejo General. Yo ya no sé qué puedo hacer más. Yo lo he hecho. Y además estoy convencido de que ese es el camino. Porque Fernando Savater o Rosa Díez, que serían para mí lo que es UPyD, el espíritu de UPyD,
fueron premios a la tolerancia en su momento. Marita, ¿te has ido? Está aquí. Fernando Savater fue en el 96 y curiosamente en el tema lingüístico fue precisamente ese premio y nuestra aportación con documentación que se empezó a ilustrar sobre esos temas y se empezó a preocupar de esos temas. Tanto para nosotros, ellos y Rosa Díez forman parte del espíritu de Ciudadanos. Yo he trabajado por eso y seguiré trabajando por eso. Incluso te voy a decir más. En uno de nuestros consejos generales últimos, yo mismo defendí esta opción de un acercamiento a UPyD con calma, como horizonte de futuro, sin distorsionar y sin obligar a nadie, y el Consejo General de Ciudadanos votó mayoritariamente esa opción. Mayoritariamente quiere decir casi con toda absolutez, ¿no? Por otra parte, me preguntas si sería recomendable o aceptable o si apoyaría, etcétera, una plataforma de unión o de acercamiento, lo que sea, de ciudadanos. De la base, ¿te refieres de la base? Sí, desde la base. Si se crea una plataforma para, bueno, pues crear los mecanismos o lo que sea necesario para la gestión de los partidos. Si lo verías bien, y si fuera el caso, yo te estoy todo el rato respondiendo por mí mismo, no por el partido, que yo en el partido no soy nadie. Solo soy un miembro del Consejo General, punto. No tengo ningún cargo en la ejecutiva, ni un cargo político de ningún tipo, por lo tanto, mis palabras tienen que marcar, en mi opinión personal. Yo se lo pregunto a Antonio. Vale, punto. No tengo las cosas de contesto. Y en ese aspecto sí que te digo que a mí me parece bien. O sea, yo desearía que hubiese todo tipo de acercamientos entre las dos orillas, porque en el fondo tenemos ideas, como además lo debatimos en el último Consejo General, tenemos ideas muy similares, ¿no? Defendemos puntos prácticamente idénticos y a pesar de que no es absolutamente igual todo, ni siquiera el orden del discurso de los partidos en términos institucionales es igual. Nosotros ya somos un partido constituido democráticamente, ellos tienen que hacer todavía un congreso. A pesar de todo eso, las ideas que defendemos constantemente nos las estamos pisando, si se puede decir así, ¿no? Por lo tanto, yo no tengo ningún inconveniente, al contrario, me parecería un acierto absoluto que se pudiese hacer plataforma siempre que no distorsionara, por supuesto, políticamente las decisiones de los partidos, sino que fueran, como hemos sido muchas veces, asociaciones de presión, de acercamiento, y respetando, por supuesto, la voluntad de los miembros ejecutivos de los partidos de uno y otro. Sí, me parecería bien. Sí, yo aprovechando que está... Mi pregunta es para Alejo. Alejo, yo presido una asociación que queremos dar clases en castellano y pretendemos abrir un colegio en español aquí. Y se llama Todo en Español. ¿Cómo crees que la reacción de los padres ante eso? Y nos conocemos de colegio, tus hijos y los míos han ido al mismo colegio. ¿Cómo crees que reaccionarán los padres ante esta propuesta? Vamos a ver, en el caso de que un centro que impartiera la enseñanza en primaria y secundaria en español, en castellano, en Cataluña, fuese posible, porque con el actual marco legislativo y administrativo, es decir, la Ley de Política Lingüística y todos los decretos que la han desarrollado en el ámbito educativo, dudo que sea posible. Tendrías que hacer un estudio jurídico. Alejo, lo estamos intentando vía Colegio Chileno. Con el juez Guzmán. Bien. Ya, sí, podríais acogeros al estatuto de colegio como colegio extranjero. O sea,
Ya, sí, podríais aprender con el colegio alemán, Yo creo que es una idea, en primer lugar, fantástica. La encuentro, bueno, de un sentido de humor realmente loable. Y quizá, fíjate tú, quizá si un país iberoamericano, ¿no?, acogiéndose a eso, al Estatuto del Centro Extranjero, abriese un centro en Cataluña donde la enseñanza se imparta naturalmente esa lengua que hablan más de 400 millones de personas en el mundo, pues yo creo que tendría una demanda que superaría la oferta de manera inmediata, vamos, estoy convencido. Y además, en términos de comunicación, me parece un acierto tremendo. O sea que yo te animo a hacerlo, y si te puedo modestamente ayudar en algo, cuenta conmigo, porque a medida que lo voy pensando, cada vez me gusta más. Muchas gracias. La primera, la educación nacionalista se transmite por la escuela en 10 años por formación obligatoria. ¿Estaría de acuerdo en que las competencias en educación volviesen al Estado? Una pregunta. La siguiente. Tal como vamos con el plan Ibarretxe o las urnas que vaya a poner a las Alcazaba y el Estatuto catalán, ¿se puede prever que España debe unirse en derecha y izquierda, PSOE y PP, se divida en nacionalistas y no nacionalistas? En ese caso, ¿cuál sería mi posición? Muchas gracias. La segunda pregunta debe ser una broma. Pero vamos a ver. La primera. Nosotros, una serie de asociaciones cívicas, la Fundación para la Defensa Nacional Española, que preside Santiago Abascal, Convivencia Cívica Catalana, que preside Paco Caja, el Foro de Ermua, que preside Iñaki Ezquerra, la Fundación Concordia, que preside... Presentamos hace unos meses, después de un trabajo de preparación de un año, un proyecto de reforma constitucional completo, que seguramente habrás conocido, y uno de los elementos de ese proyecto de reforma constitucional era precisamente que la planificación general y el diseño de los currículos del sistema educativo fuese competencia del Estado y que las comunidades autónomas en materia de educación tuviesen solamente funciones de ejecución y gestión. Pero, como pasa en otros países, ¿no?, que los poderes locales o regionales pues se ocupan de que las escuelas funcionen bien en términos materiales o pues se ocupan de la gestión y administración del sistema educativo, pero no son las que toman las decisiones sobre el sistema educativo, que eso se hace a nivel nacional. Entonces ese es un punto clave de esa reforma constitucional que proponemos. Y hace poco, el Instituto de Estudios de la Democracia de la San Pablo CEU de Madrid, que preside Otero Novas, antiguo ministro del CD, presentó en Madrid un acto en el que Santi y yo estuvimos invitados como, digamos, oradores invitados en ese acto, presentó un opúsculo sobre las reformas que España necesita y ahí se incluye, no como hicimos nosotros, una propuesta de reforma constitucional articulada y detallada. Nosotros preparamos un texto que se puede llevar al Congreso ya para empezar a debatir. Ellos presentaron unas grandes líneas que coinciden absolutamente. Es decir, que
Hay ya una corriente de pensamiento bastante arraigada en España en los últimos años, que esto es imposible arreglarlo sin una reforma constitucional en profundidad. Y que esa reforma constitucional ha de ser objeto de un acuerdo entre los dos grandes partidos. Yo, que participé en la preparación de ese proyecto de reforma con estas entidades que te digo, que lo presentamos en Madrid, en un acto casino de Madrid, después le dimos bastante difusión. A Ciudadanos, por ejemplo, se lo enviamos el texto. Yo insistí mucho en el PP que ese fuera uno de los ejes de la campaña, de las últimas elecciones. No el eje, en concreto, porque claro, los problemas o las políticas públicas son varios, pero que fuera un eje y un eje fuerte de campaña. Es decir, que Mariano, en su discurso de campaña, en sus mensajes, pusiese relieve de manera muy clara y muy contundente que después del nuevo Estatuto de Cataluña hemos llegado a un punto de difuminación de la nación y de desvertebración del Estado que solo se puede arreglar con una reforma constitucional. Es decir, que lo que se ha producido con el nuevo Estatuto de Cataluña, como sabéis, es una mutación ilegítima por la puerta falsa de la Constitución. Y que esto solo se puede arreglar con una reforma de la Constitución. Y yo le dije lo siguiente: si tú, Mariano, haces eso, tú vas a conseguir que nuestros votantes se sientan muy bien representados, porque casi todos, por no decir todos, piensan eso, pero además a los votantes del PSOE de la izquierda les tienes que decir: esta vez votennos a nosotros, no para que ustedes sean derrotados como izquierda, sino para de esta forma poder trabajar juntos para reconducir esta nación que ha perdido el rumbo. Y eso implica quitarse en medio a ZP, ese castigo divino. Entonces, todos los socialistas de base que no están de acuerdo con los disparates zapatéticos, si tú les das este mensaje, de decir, oiga, reunamos fuerzas, o sea, no hagas una campaña de centro-derecha en este aspecto. En este punto, haz una campaña nacional y dirígete a la derecha y a la izquierda. Mira, Sarkozy estuvo en el Parlamento Europeo esta semana y yo estaba, en fin, allí en el pleno en su discurso, y yo tenía mucha envidia, porque Sarkozy, que es un comunicador impresionante, de vez en cuando, o sea, él tiene un lenguaje corporal, una cosa, es un dominio. Entonces él se dirigía a la cámara, a veces se dirigía a la derecha del hemiciclo, y a veces giraba el cuerpo, pero 90 grados hacia la izquierda. Y una vez les dijo, pero se lo dijo así: maintenant je m'adresse à la gauche. Eso. Y entonces, claro, tú y es toda esa gente del Partido Socialista y tal. Y entonces les daba los mensajes europeos que podían funcionar mejor desde una mentalidad de izquierda para un interés general europeo. ¿Entiendes? Pues yo, Mariano, sin haber visto a Sarkozy, porque en esa época yo ese discurso de Sarkozy no lo había visto, pero soy muy intuitivo. Pues yo le dije a Mariano, háblale a la nación, háblale a todos los españoles, que no te vean como el candidato de centro-derecha en este punto que es crucial. Y dilo así, diles, me dijo a la izquierda, votantes de izquierda, os digo que, o sea, así, díselo así, explícitamente. Bueno, no lo hizo. Porque sus asesores áulicos me convencieron que la campaña tenía que estar basada en la economía. Claro, vamos a ver, en ese momento, la crisis económica todavía no era algo tan patente como ahora. Es más, Zapatero la negaba, ¿os acordáis? Ahora ya, claro, es imposible negarla porque se nos está comiendo los pies. Pero en ese momento, entonces, en cambio, yo estaba convencido que incluir en la campaña
un fuerte mensaje nacional de reforma constitucional y de olvidarse de pactos con otros partidos y todas estas miserias, sino hablar al ciudadano directamente, dirigirse a la nación en su conjunto y decirle: vamos juntos a reconducir esto. Y ofréceles un pacto de Estado. Y le dije incluso: y di que no estás cerrado a un gobierno de coalición. Explica que la nación está en crisis. Pero claro, entonces la escuela arriolera, ¿no?, le dice: ¿pero qué dices? Pero dramatizar. Pero estás loco, la gente no quiere oír malas noticias. Tú has de tranquilizar, has de seducir, has de... Y entonces, claro, yo lo que le proponía era un tratamiento de electroshock. ¿Me entiendes? No me escuchó y escuchó a los otros, y entonces la campaña fue como fue. Y claro, cuando en ese debate con Zapatero en la televisión, en el segundo debate, en un momento en que él introduce el tema de, en fin, del Estatuto de Cataluña y tal, Zapatero le dice: ¿pero usted qué está diciendo? Si hemos reformado 6 estatutos y 5 los hemos reformado juntos. Liquidado. ¿Entiendes? Porque un gran error nuestro en la pasada legislatura fue pactar con el PSOE estatutos de autonomía. Eso nunca tenía que haberse hecho, nunca. Pero son errores estratégicos que son fruto. Porque a veces se dice: no, es que hay gente que es tiene un enfoque idealista y entonces, claro, la política es otra cosa, la política es la realidad y los intelectuales en la política son peligrosísimos y tal. O sea, la política han de hacer los políticos, ¿lo ves? No sé, como Javier Arenas y gente así. Entonces Arenas, bueno, fue el gran defensor del Estatuto de Andalucía, ese que dice que Andalucía es una realidad nacional. ¿Por qué? Porque decía: no nos podemos quedar descolgados, no podemos, los andaluces no nos perdonarán no tener un estatuto. Yo decía: depende, si tú les explicas por qué no quieres un estatuto en este momento, cuando el nuevo Estatuto de Cataluña acaba de volar la Constitución del 78, que el PP diga: aquí no se toca un estatuto hasta que se aclare este tema. ¿Tú no ves eso mucho más fácil de entender por la gente que no meterse a reformar estatutos de la manera que lo hicimos? Absurdamente. Bueno, en resumen, que para responder a tu pregunta, efectivamente el Estado recupera competencias en educación y solo lo puede hacer con una reforma constitucional, porque cuando el PP dice que lo haríamos por ley, no se puede resolver. Tiene que ser desde una reforma de la Constitución, porque si no hay manera de hacerlo. Sí, buenas noches. Dos preguntitas muy cortas. Perdón un momento. Habíamos dicho que hasta las 9:30, son las 9:30. Dos muy cortitas. Pero yo creo que no las debemos hacer. Es que tenemos que levantar el acto, porque si no... lo cierro yo, perdonad un instante, lo cierro si no os importa. Quiero recordar aquí a una persona que ha muerto hace pocas semanas y que fue una de las personas que durante muchos años, en los años de silencio, trabajó por estas ideas. La primera asociación que empezó a trabajar en estas ideas fue la asociación Miguel de Cervantes, la Cervantina, que nació en el año 83-84 en un piso de mala muerte, y durante mucho tiempo estuvieron luchando mientras los demás dormían. Esa persona fue presidente durante bastantes años de esa asociación y hace pocos días nos abandonó. Se llamaba Antonio III y su mujer y su hijo están aquí hoy. Que